Listo, yo creo que ahora sí vamos a dar entonces inicio al encuentro. Bueno, me presento, mi nombre es Jason Restrepo, yo hago parte pues del comité académico del semillero de investigación de cirugía, y el día de hoy pues tenemos el placer de tener al doctor Sergio Darley León Castro, médico general de la Universidad del Valle, cirujano general también de la Universidad del Valle y docente de Universidad del Valle. Nos va a presentar el tema de hoy, que es litiasis vesicular, con un enfoque práctico. Entonces, doctor, le dejamos el espacio para que nos dé la reunión. ¿Listo? Listo, bueno, entonces primero que todo me presento, ya dijeron pues que mi nombre es Sergio León, yo soy médico y cirujano de acá en la Universidad del Valle, y pues primero que todo darle gracias a Juan Andrés que me buscó para este espacio para brindar a ustedes esta charla como tal. Entonces, digamos que yo cuando empecé a hacer la presentación me metí en una camisa de 11 varas porque litiasis vesicular es un tema inmenso y todo lo que lo involucra en ello, pero pues yo voy a tratar de darles como que los tips que más les puedan servir a ustedes en su práctica médica. Pues ahí tengo una página en Instagram, la cual pues me gusta mucho la academia y pues la idea es ayudarlo a cualquiera uno de ustedes. Pues arrancamos. La litiasis vesicular. Hice un caso clínico real, ¿sí? De una paciente de 45 años que consulta por un cuadro clínico de 8 meses de evolución, de un dolor abdominal, tipo cólico en el hipoconcho derecho, irradiado de espalda, asociado a náuseas y vómito. Se exacerba con comidas copiosas y resuelve con analgésicos. Es intermitente, aparece por días y dura alrededor de 30 minutos. El último episodio fue hace 2 semanas. Entonces, con esta historia clínica, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, si quiere alguien que aquí me diga cuál cree que considera que es. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, pues Sí, bueno, alguien que diga algo. yo diría que pues es a mí me parece que es cólico biliar, porque pues colecistitis, no, porque colecistitis es pues un cólico biliar que no se desierta. En este caso dice que dura alrededor de 30 minutos y pues lleva un cuadro de 8 meses de evolución. Uno espera una colecistitis, pues no dura 8 meses. Entonces, por eso digo cólico biliar. Dispepsia no, pues no estaría asociado generalmente a vómitos. El dolor en hipocondrio no, pues no cuadraría tampoco. Entonces yo diría que es cólico biliar. Pues, muy bien, sí. Muy bien, por todo lo que dijiste, sí. Entonces, este cuadro, el diagnóstico que tenemos con esa paciente es básicamente un cólico biliar, ¿sí? La ayuda diagnóstica que más se aproximará al diagnóstico, ¿cuál es? La ecografía. Sí, señor, la ecografía. De pronto alguien tiene otro concepto. Entonces, sí, cuando nosotros pensamos que la paciente tenía un cólico biliar y nos imaginamos su patología biliar, pues digamos que la primera ayuda diagnóstica que pedimos es una ecografía de hígado y vías biliares. ¿Listo? Muy bien. La ecografía les dice que hay una vesícula de paredes delgadas, que la vial ya intra y extrahepática se encuentran de calibre normal y que hay múltiples imágenes que proyectan sombra acústica compatibles con múltiples cálculos. A esta paciente se le hace todo el perfil hepático, bilirrubinas, aminotransferasas, y todo está dentro del rango normal. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es la conducta correcta? A, analgesia y cambio en el hábito de vida. B, colecistectomía laparoscópica. C, hacer una colección de resonancia. O D, hacer una prueba de Boyden. Entonces, alguien que se arriesgue y diga... Sí, listo, pues yo creería que la conducta correcta es la colecistectomía laparoscópica, porque pues el manejo médico se podría, pues es muy común que haya litiasis pues asintomática y no hay que hacer nada bajo algunos casos especiales, pero cuando ya se manifiesta pues sintomática, como en este caso, la probabilidad de recurrencia es altísima. Entonces pues es pues mejor sacar la vesícula, hacer colecistectomía para evitar pues
episodios de recurrencia. Exactamente, muy bien. ¿Y por qué crees que la operamos y no hacemos estudios antes de eso? ¿Alguna otra persona que pueda responder esta pregunta o que? Sí, pues yo creería que es por lo que no cumple con los criterios para estudiarlo en la coledocoliquiasis, porque el perfil hepático está normal, los calibres de la vía biliar en la fotografía se reportan normales, entonces pues no cumple con los criterios de Tokio para escalonarlo. Perfecto, ustedes saben más que yo. Sí, esa era la respuesta, pero lo que hay perfil hepático de rango normal es una paciente pues, que tiene bajo riesgo de coledocolitiasis y es una paciente que pues su sintomatología pues hay que operarla. ¿Listo? El análisis ya ustedes lo mencionaron, si es un cuadro que corresponde a un cólico biliar, la ecografía de hígado es el examen más, el primero que debemos pedir. El tratamiento pues lo hemos basado pues en el riesgo que tiene coledocolitiasis, una paciente que tiene bajo riesgo, entonces esa paciente, ¿cómo la tratamos? Pues con cirugía. Listo, muy bien. Entonces ahora sí arrancamos con lo que tengo para darles. La enfermedad litiásica, del 10 al 20% de la población mundial tiene cálculos biliares. Pero de estos, el 80% son asintomáticos. Y de estos que tienen cálculos solamente del 2 al 3, otras fuentes refieren del 1 al 4, dice que van a desarrollar complicaciones al año. ¿Qué complicaciones van a ser? Colecistitis, coledocolitiasis, colangitis, pancreatitis. Entonces el primer mensaje que quiero dejarle a ustedes es que muchas personas, ¿sí?, tienen cálculos biliares sin darse cuenta. ¿Listo? Y pues no cuenta ninguna sintomatología. La terminología que debemos aceptar, que debemos pues, decir y saber es que básicamente la colelitiasis es la presencia de cálculo en la vesícula, coledocolitiasis es cálculos en el colédoco y colecistitis es cuando se inflama la vesícula. La composición de la bilis, uno produce alrededor de 700 a 1000 mililitros de bilis diario, de estos 85% corresponden a agua, y hay diferentes solutos dentro de ella, la que le da pues, sus características, ácidos biliares, fosfolípidos, colesterol, proteínas, bilirrubinas, y esto, básicamente, ¿por qué se forman los cálculos? Nos hacemos la pregunta, los que nos hacen la pregunta. Es porque hay un desbalance, ¿sí? Hay una alteración en la cual hay una nucleación acelerada del colesterol, hay una vesícula que pierde su motilidad, o un colesterol que se satura. ¿Sí? Esto corresponde básicamente a los cálculos de colesterol. Pero además de eso, pues también tenemos unos cálculos que son pigmentarios. Cuando miramos los tipos de cálculos biliares, vamos a ver que el 80% corresponden al colesterol, corresponden básicamente a nuestra región, sí, al occidente. 80% son cálculos de color amarillo. Pero van a haber un 20% de cálculos que son pigmentarios, más comunes en Asia. Estos pueden ser de colores cafés, ¿sí? Básicamente son litos primarios que se producen en el colédoco o también por infecciones bacterianas. Y hay otros cálculos que son negros, que básicamente corresponden a pacientes con enfermedades hepáticas crónicas como la cirrosis o hemolysis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la patología biliar? A todos desde el programa nos enseñaron que básicamente los 4 F, ¿sí? Femenino, fértil, obesidad y que esté entre los 40 años. Pero cuando revisamos la literatura vemos que hay muchos factores de riesgo para estos pacientes. Entonces arrancamos con la historia familiar, ¿sí? Pacientes que tienen familiares que han sufrido patología biliar, lo más probable es que ellos también van a ser operados. Pacientes con cirrosis le aumenta la probabilidad de sufrir de patología biliar, el síndrome metabólico con la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, ¿sí? Factores genéticos, nutrición parenteral, ¿sí? Cuando ustedes tienen un paciente que empieza a recibir nutrición parenteral, los primeros días empiezan a formarlo biliar, y a medida que avanzan más días recibiendo la nutrición parenteral, pues van a desarrollar cálculos. Pacientes bariátricos, ¿sí? Los pacientes que pierden peso súbitamente también van a estar riesgo de formar cálculos. Medicamentos, ceftriaxona, que la ceftriaxona también puede precipitar la formación de cálculos y es más común en niños. Entonces, cuando miramos factores de riesgo, todos estos factores pues son los que predisponen a formar los cálculos. El sedentarismo también es otro factor. Bueno, algo que dijeron ahora al inicio fue cuando de la litiasis biliar asintomática, ¿sí? Cuando yo les decía que muchos pacientes tienen cálculos biliares sin darse cuenta, ¿sí? Entonces, dada la mayor accesibilidad y el mayor número de ecografías diagnósticas, ¿sí? Aquel paciente que tiene dolor y se hace una ecografía porque él quiere o por chequeo, vamos a encontrar que los pacientes tienen cálculos biliares.
pero los cálculos biliares no les producen ningún síntoma. Entonces, de entrada, otro mensaje que quiero decir es que pacientes con litiasis vesicular asintomática no hay que hacerles ningún manejo. Eso hay que explicárselo a los pacientes porque cuando los pacientes llegan a consulta, llegan con ese mensaje de que cálculo es igual a cirugía. Exceptuando estas condiciones en las cuales nosotros sí tenemos que operar a un paciente, tenga sus cálculos y esté asintomático. ¿Cuáles son? Si un paciente tiene cálculos en la vesícula y tiene un pólipo vesicular mayor de 1 centímetro, pues en esa condición sacamos la vesícula en porcelana, un cálculo mayor a 3 centímetros, pacientes con drepanocitosis y pacientes con microlitesis vesicular. Cálculos se definen como cálculos menos de 4 milímetros. Pero también quiero hacer aquí una salvedad en esto, ¿sí? Digamos que lo que es la drepanocitosis y la vesícula en porcelana sí son como indicaciones absolutas. Ya cuando uno mira un paciente con cálculo mayor a 3 centímetros que pueda desarrollar un síndrome de Mirizzi, un paciente que tenga múltiples cálculos, ya digamos que uno entra como a hablar con el paciente, ¿sí? Porque digamos que cuando uno revisa la literatura, el riesgo es bajo. Otra cosa, el pólipo vesicular mayor de 1 centímetro, sí también es una indicación absoluta. Entonces, cuando son cálculos mayores a 3 centímetros o microlitiasis, ya digamos que es como hablar con el paciente, establecer el riesgo de beneficio de cirugía y todo lo que eso incluye. Pero pues el mensaje es básicamente que la litiasis vesicular asintomática no operamos. Esa es una paciente que operamos el jueves de otra patología y cuando yo hice la tomografía, miré la vesícula. Entonces, aprovechando el tema, le tomé una foto y se la traigo aquí. Entonces, la vesícula porcelana corresponde básicamente a una calcificación de las paredes de la vesícula. Indicación, pues, de cirugía dado su riesgo de volverse algo neoplasia. No todo cálculo biliar es igual a cirugía y ustedes crean decir los pacientes, pues, que el riesgo de desarrollar cáncer con cálculos es inferior al 0.01%. Solamente del 1 al 4 por verse sintomático en un año y las complicaciones casi siempre están precedidas por dolor biliar típico u otra manifestación clínica más leve, ¿sí? Yo me he tomado la tarea de preguntar a los pacientes cuando llegan con pancreatitis al hospital, yo les pregunto, ¿ustedes han tenido dolor antes? Y digamos que en un 90% de esos pacientes sí vienen con prodromos o vienen con dolores antes. O sea, el dolor biliar viene informando al paciente antes de que debute con una complicación como tal. Sin embargo, no quiero decir pues que ningún paciente pueda debutar con una complicación, porque sí lo puede hacer, pero pues lo que he visto, lo que dice la literatura es que los pacientes presentan nuevos prodromos, esos dolores que van como avisando que la patología biliar pues está manifestando. Otra cosa que quiero mostrarles es que cuando uno revisa la colecistectomía, porque digamos que cuando uno revisa, hay mucha cirugía vesícula que no está indicada, ¿sí? O sea, operamos vesículas sin tener ninguna indicación. Entonces aquí encontré un metaanálisis que habla que sacar la vesícula aumenta el riesgo de cáncer de hígado, enfermedad hepática, ¿sí? Y este estudio, es de 2022, ¿sí? Que decía que la vesícula, sacar la vesícula confería un riesgo de tener cáncer de colon, pues dada la alteración de la microbiota con la de 2022. Pero ahí ya sí, anoche, revisé este artículo nuevo, este sí es del 2023, que dice todo lo contrario. Que sacar la vesícula, antes al contrario, confiere un factor protector para el cáncer de colon. Entonces, digamos que como que se contradicen, pero el mensaje que les quiero dar a ustedes es que la colecistectomía debe ser una cirugía indicada como tal. La manifestación clínica de la patología biliar es el cólico biliar, ¿sí? El dolor localizado en el cuadril superior derecho o en el epigastrio, ¿sí? Irradió al dorso, la escápula derecha, puede estar asociado a náuseas, vómito, diaforesis y en ocasiones dolor después de las comidas. Hay pacientes que solamente presentan dolor en el epigastrio, únicamente dolor en el epigastrio, y esos son pacientes que son manejados años con inhibidores de bomba de protones, enfocados como gastritis, con endoscopias normales, y nadie ha estudiado la vesícula. Entonces, también ese mensaje que ustedes cuando vengan un paciente con dolor en el epigastrio, pues piensen en una patología biliar. El cólico biliar suele durar al menos 30 minutos, sin embargo, su curso clínico es variable. ¿Qué pasa con esos pacientes? Estos pacientes pueden, por ejemplo, tener un cólico hoy y estar asintomáticos muchos años o muchos meses, ¿sí? O pueden esos pacientes con ese cólico biliar ir a urgencias, y a urgencia los atienden y los mandan a un paro casa.
O el paciente con cólico biliar que sabe que no debe comer ciertas comidas, que se toma su buscapina y que digamos que se ha manejado así por muchos años. Es importante también en cuenta los síntomas atípicos, ¿cierto? Aquel paciente que presenta eructos, distensión abdominal, saciedad temprana y regurgitación. Estos síntomas también pueden ser signos de patología biliar, pero digamos que lo que más corresponde es ese cuadro típico de cólico biliar. El examen que ustedes o que pedimos de entrada a nosotros pues va a ser la ecografía que nos va a mostrar cómo está la biliar, cómo está la vesícula, qué hay dentro de la vesícula, si es lodo biliar o si hay cálculos, ¿sí? Pero también podemos ver cálculos biliares por resonancia o por otros estudios como la tomografía o la candoscopia. Ahora sí vamos a hablar de las complicaciones. ¿Qué pasa con esos cálculos? ¿Qué hacen esos cálculos? Entonces, como primera entrada, estos cálculos pueden producir colecistitis, ¿sí? Cuando obstruyen la salida del flujo de la bilis en el conducto cístico o en el linfundíbulo. Cuando esos cálculos pasan a la vía biliar común, al colédoco, pues van a producir coledocolitiasis y secundariamente pueden producir colangitis si se infecta esta vía. Y lo otro es que este cálculo obstruye el conducto pancreático y pues produzca una pancreatitis. Entonces vamos a hablar brevemente de ellas. La colecistitis, como les dije, pues obviamente es una inflamación de la vesícula, es aquel paciente que tiene dolor, que se prolonga más de 6 horas, que se acompaña de fiebre y pues que no cede a los analgésicos. La causa más común pues es un cálculo que se ha enclavado, ¿sí? Que está enclavado aquí en el cuello y entonces la vesícula empieza a moverse, a producir ese dolor. Y si este cálculo pues no se mueve ahí, pues la vesícula pues obviamente va a producir pues todo su proceso fisiopatológico en el cual pues hay obstrucción, hay congestión, hay edema y necrosis. Yo también los invito a ustedes a que siempre lean los reportes de las ecografías, ¿sí? No se queden únicamente en el diagnóstico, sino que lean. Entonces aquí yo tomé esta foto de una paciente que decía vesícula biliar distendida de paredes regulares, o sea, no tiene colecistitis, pero tiene un lítoris interior a nivel del cuello de 15 centímetros. O sea, me está informando esta ecografía que tiene un cálculo aquí en el cuello, ¿sí? Que en algún momento le puede producir cólico biliar o en algún momento este cálculo, ¿sí? Que ya va a producir el proceso de colecistitis como tal. Entonces nosotros vemos una vesícula biliar normal con esos colores. Como les mostré anteriormente, la principal causa es un cálculo que obstruye la salida de la bilis. Se produce una obstrucción, distensión, edema, hay trombosis, hay isquemia y puede haber perforación, ¿sí? Entonces aquí vemos una vesícula con un proceso que ya lleva varios días, ¿sí? Ya empezamos a ver isquemia y vemos necrosis en el fondo de ella. La colecistitis es la complicación más común y como le dije ahora, pues es un síndrome de dolor que se acompaña de fiebre, leucocitosis y digamos que se prolonga en el tiempo, si ese dolor va a quedar permanente en el paciente, a diferencia del cólico biliar, queda y se quita. Y lo vamos a diagnosticar pues con la imagen, ¿sí? Notamos una vesícula con sus paredes engrosadas, ¿sí? Digamos a partir de 4 milímetros, hay líquido perivesicular y el ecografista hace un Murphy con el transductor, entonces él nos informa, eso nos es positivo. Cuando tenemos todos estos valores, pues digamos que el paciente, decimos que el paciente tiene una colecistitis. Las guías de Tokio nos hablan de los diagnósticos, ¿sí? Nos hablan de unos signos locales de inflamación, unos signos sistémicos de inflamación y unos estudios de imagen. En los signos locales está el signo de Murphy, que haya masa dolorosa sensible en el hipocondrio derecho. En los signos sistémicos, que haya fiebre menor de 38 grados, puede ser elevado, leucocitosis. Y en los estudios de imagen, que haya pues hallazgos de colecistitis aguda. Cuando ustedes tienen un A más B, pues van a tener una sospecha diagnóstica, pero si tienen un signo de Murphy, si tienen fiebre, tienen leucocitosis y encuentran en la ecografía que hay algo de colecistitis aguda, pues el paciente obviamente está acusando con una colecistitis aguda. Esto es para mostrarle pues la clasificación que a la ciudad de Tokio, severa, moderada o leve. Cuando nosotros operamos un paciente de colecistitis, vemos que entre más rápido lo operemos al paciente, pues va a ser mejor para nosotros y mejor para él. ¿Por qué? Porque uno va a encontrar menor inflamación, va a ser más fácil disecar el conducto cístico, va a ser más fácil disecar la arteria cística y pues digamos que va a ser mejor para todos, ¿sí? La clasificación de Parkland nos indica pues que hay unos grados de inflamación. Entonces, para uno como cirujano es más fácil
operar una vesícula grado 1, ¿sí? Que no hay nada de inflamación, que los tejidos se ven bien, se van a disecar, a diferencia de operar una vesícula grado 5, ¿sí? Una Parkland grado 5, que aquí es muy difícil, va a ser más difícil operar, va a ser más difícil disecar los tejidos, va a ser más difícil de hacer la cirugía como tal. Entonces aquí va a haber más riesgo de sangrado, y va a haber más riesgo de daño de la vía biliar. Entonces el mensaje para todos ustedes es que tengan presente que un paciente que tenga colecistitis aguda está pasando por este proceso, y entre más días demoremos en operarlo, pues la inflamación va a aumentar y digamos que va a ser más difícil operarlo como tal con los hallazgos que nos encontremos cuando entremos a operarlo. ¿Sí? El tratamiento definitivo de la colecistitis fue la colecistectomía, ¿sí? El paciente llega, lo hidratamos, vimos exámenes, arrancamos con antibióticos. Sin embargo, hay unos artículos que dicen que si el paciente pues, no tiene leucocitosis, se luce bien, pues digamos que no hay necesidad de poner antibióticos. Pero las guías lo mencionan de ponerlo. Aquí vemos una vesícula necrótica, ¿sí? De paredes gruesas. Cuando la vesícula tiene paredes gruesas, no se deja manipular mucho. Entonces nosotros utilizamos una aguja y la descongestionamos. Si el paciente tiene piocolecisto, vemos que sale mucha púrpura ahí. Entonces, digamos que el mensaje mío es que no lleguemos a esto, ¿sí? El paciente con cólico biliar hay que operarlo rápido. El paciente con colecistitis hay que operarlo rápido, pues para que todo sea mejor. No sé si aquí hayan residentes. La colecistectomía subtotal, pues es cuando nosotros sacamos solo una parte de la vesícula, ¿sí? Lo ideal es sacar toda la vesícula, pero a veces por esta misma inflamación que ustedes ven aquí, nosotros solamente podemos sacar la parte superior, ¿sí? La parte superior, y dejamos una parte de la vesícula, lo que conocemos como colecistectomía subtotal. Y tenemos también otros pacientes. Cuando tenemos un paciente con una colecistitis que no está apto para la cirugía, dadas las comorbilidades que tenga, su estado general, el alto riesgo anestésico, pues esos pacientes no los operamos, sino que le hacemos un drenaje percutáneo, que se llama una colecistostomía percutánea. Sí, introducimos un catéter vía percutánea hasta la vesícula, la descongestionamos, tomamos cultivo, orientamos el manejo antibiótico, y el paciente va mejorando. Cuando el paciente mejore y mejore sus condiciones, pues en un futuro tendrá que ser operado, sacarse toda su vesícula, ¿sí? Complicaciones de la colecistitis, una colecistitis gangrenosa, que haya empiemopicocolecisto, síndrome de Mirici, que haya una colecistitis enfisematosa, que haya una colecistitis entérica, o que haya un hilo biliar, ¿sí? Esta imagen corresponde a una colecistitis enfisematosa, ¿sí? Bacterias que son productoras de gas. La otra complicación de los cálculos es la coleocolitiasis, pues que básicamente corresponde, como su nombre lo dice, cálculos en el coléoco. Entonces, estos pacientes van a presentar ¿qué? Cólico biliar, ictericia o un riesgo de presentar colangitis. Estos cálculos pueden presentarse de manera primaria, ¿sí? Directamente desde el colédoco y siendo de color marrón. Pero como les dije anteriormente, esos son más comunes en regiones de Asia. Para nosotros, en nuestra población, va a ser más común la colecistitis secundaria, ¿sí? Derivada de cálculos que se originan en la vesícula y que bajan al conducto colédoco. Y sumado a este cuadro clínico, pues va a haber un cuadro colestásico, ¿sí? Vamos a ver que la bilirrubina total directa está elevada, puede haber elevación de las aminotransferasas y puede haber elevación de la fosfatasa alcalina. Otro mensaje que quiero darle a ustedes es que la coleocolitis no es solamente un paciente ictérico, ¿sí? Cuando uno revisa la ictericia, uno se da cuenta que la ictericia, el paciente con ictericia está en riesgo de disfunción hepática, de insuficiencia renal, de deficiencia nutricional, ya que esa bilis ayuda a absorber vitaminas, ¿sí? Está en riesgo de sangrado, porque algunos factores de coagulación requieren la bilis para ser absorbidas. Obviamente la infección, y tienen retraso en la cicatrización de las heridas, de disfunción de herida y hernia incisional. Entonces, cuando ven a un paciente ictérico, ya globalicen o miren, digamos, los riesgos a los que ellos están expuestos. El diagnóstico, pues lo vemos con imágenes, ¿sí? Nosotros inicialmente pedimos una ecografía, pero la ecografía no es muy buena, ¿sí? Porque el colédoco, digamos que muchas veces no se deja ver. Entonces ahí ya tenemos que recurrir a un estudio de mayor sensibilidad para ver el cálculo en la vía biliar, como puede ser la resonancia, una econdoscopia o la CPR.
Esta es una resonancia también de una paciente que tuve en consulta externa, en la cual pues dice que hay en el colédoco hay la presencia de 3 imágenes intensas, que están en relación a cálculos distales que miden 3.8, 2.3 y 4.1. ¿Por qué se usa con la angiorresonancia? Porque esta paciente no está ictérica. ¿Listo? Entonces uno puede tener coledocolitiasis, cálculos en el colédoco y, digamos, no estar ictérico, ¿sí? Que hay un paso de bilis como. La Sociedad Americana Endoscópica Gastrointestinal pues creó unos predictores de coledocolitiasis en el año 2010, ¿sí? Que son los que todos conocemos, son los predictores que son muy fuertes, otros fuertes, otros moderados, ¿sí? Son muy fuertes el cálculo en el colédoco evidenciado en la ecografía, que haya clínica de colectividad ascendente o que haya bilirrubina. Y los fuertes, pues dilatación del conducto biliar, que sea mayor a 6 milímetros con la vesícula paciente, que haya bilirrubina entre 1.8 y 4. Y los moderados, exámenes bioquímicos hepáticos anormales, que haya clínica de pancreatitis y que haya una edad mayor a 55 años. Entonces, si nosotros teníamos un predictor muy fuerte o dos fuertes, el paciente iba a ser. Y el intermedio era que tuviera un predictor fuerte y un predictor moderado. Sin embargo, en el 2019, digamos que la AGE modificó eso como para decir qué pacientes iban directamente a CEPER. Entonces ellos acá lo recalcan. Si el paciente tiene un cálculo biliar visualizado en la vía biliar común, o tiene clínica de colangitis, o tiene una mayor a 4, esos pacientes van directamente a CEPER, ¿sí? Y los intermedios que tengan anormalidades en los paraclínicos, o que tengan más de 55 años, o que tengan la vía biliar dilatada más de 6 milímetros. Y si no tienen ninguno, pues estos pacientes van directamente a Colelar. Listo. La colangitis, pues conocemos que es un síndrome caracterizado por fiebre, ictericia y dolor abdominal, secundario a una obstrucción de la vía biliar, y también se conoce como la colangitis ascendente. La primera persona en describir esto fue Charcot, lo que conocemos como la arteria de Charcot, y la pentada Raynaud, ¿sí? La hipotensión y la alteración del estado mental sumado a la arteria de Charcot. La etiología, pues 75% de los cálculos. Cuando nosotros nos hablan de colangitis, digamos que esa es una emergencia, ¿no? Cuando el paciente, porque podemos tener muchos pacientes con un cuadro de colangitis y estar tranquilos como tal, nosotros verlos, digamos que aparentemente bien, pero cuando se presenta un cuadro de colangitis, digamos que es mortal para el paciente, tiene una mortalidad sumamente alta. Igualmente los criterios de Tokio, pues nos hablan así similar a la colecistitis en unos datos A, que hablan de inflamación sistémica, unos B que hablan de colestasis y un estudio de imagen. Entonces, igual, nosotros tenemos un criterio A, fiebre, un criterio de ictericia y un criterio de C, por ejemplo, también la biliar, digamos que tenemos un diagnóstico, ¿sí? Cuando sumamos los tres. O cuando tenemos un A y uno B y uno C, pues ya tenemos una sospecha diagnóstica. ¿Cuáles son los datos? Los de inflamación sistémica, pues que tenga fiebre, escalofríos, o datos de laboratorio que tenga leucocitosis o leucopenia, y que la PCR sea mayor a 1. Y los datos de colestasis, que, pues, que tenga ictericia o que tenga pruebas alteradas, bilirrubina total mayor a 2, o 1.5 es lo normal en valores de propatasa, gamma glutamaterasa o la aminotransferasa. Y en el estudio de imagen que haya pedido la biliar o que permita la etiología, si ya cálculo, tumor, estenosis o sistema. Igualmente ellos ofrecen pues unos criterios de seguridad para la colangitis y ofrecen un tratamiento de acuerdo a los grados. Entonces, digamos que el paciente en colangitis es un paciente que tiene obstruida la vía biliar, esa vía biliar está infectada y que nuestro deber es drenarla, ¿sí? Quitar esa obstrucción que hay allí. ¿Cómo la quitamos? Pues básicamente sacando ese cálculo. ¿Cómo lo sacamos? Lo sacamos por una CPR, ya sea endoscópico, o lo hacemos con manejador percutáneo, o si no podemos, por cirugía. Y eso es el tratamiento de la falangitis. Entonces, la CPR es el estudio en el cual nosotros damos por endoscópica, llegamos aquí a la segunda porción del duodeno, la ampolla de Vater, y con una guía vamos a la biliar, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de sacar esos cálculos. Siempre que se hace CPR, siempre, la mayoría de veces, o por decirlo siempre, hay que hacer una esfinterotomía, ¿sí? Se hace un corte aquí en el esfínter de Oddi para que, digamos, pueda ayudar a drenar toda esa bilis y salgan los cálculos. Y el último, complicación, pues es la pancreatitis, ¿sí? Que dice que se puede identificar hasta microlitias en el 75% de los pacientes con pancreatitis
y vía biliar en el 20-40%. Y nuevamente repito la imagen, ¿por qué? Porque si tenemos un paciente con cálculos en la vía biliar, tiene coledocolitiasis, que le pedimos una CEPER, pues estos pacientes van a tener el riesgo de ¿qué? Pues de pancreatitis. Digamos que indirectamente eso se relaciona. ¿Y por qué se produce pancreatitis en la CEPER? Pues básicamente porque muchas veces al tratar de canular la vía biliar, esta guía se va para el conducto pancreático, entonces el paciente puede presentar pancreatitis. Entonces digamos que cuando dije que me metí en camisa de 11 varas para explicar eso, pues yo creo que era muy difícil abarcar este tema. Yo quería, básicamente era darles un horizonte o mostrarles la implicación que tiene tener cálculos en la vesícula biliar. Entonces espero que mi mensaje les haya llegado y no sé si tengan alguna pregunta.